La vida es una y hay que vivirla a lo grande. ¿Cuántos han escuchado ese dicho? Es una frase muy común en nuestra cultura. Disfruta de esta vida porque solamente es una. Lucha por lo que es tuyo. Piensa en ti mismo. Aférrate a tus tesoros y posesiones. Si tú no piensas en ti mismo, más nadie lo hará. Debes tener visión, debes tener objetivo. Por lo tanto, compra, amontona riquezas, aprecia y aspira una buena vida. Eso es lo que el mundo nos dice. Y la mayoría amontonamos riquezas y nos aferramos a esas riquezas, porque todos tenemos algo preciado, ¿o no es así? Piénsalo. ¿Qué es lo que más amas? ¿Qué es lo más importante para ti? Lo más importante en tu vida. Lo que más te importa. ¿Cuál es tu mayor tesoro? ¿Cómo sé cuál es mi mayor tesoro? Bueno, no puedes vivir sin eso. A lo mejor sea tu celular, a lo mejor sea ese videojuego favorito, tu casa, o algo más importante, a lo mejor sean tus estudios, tu título, tus posesiones, tu trabajo, tus metas, tus sueños o tu felicidad. Es decir, lo más importante para ti es yo, tu propia autosatisfacción. O a lo mejor sea algo más legítimo, puede ser tu mascota, puede ser tu amigo, tu amiga, puede ser tu familia, tus padres, tu pareja, o más aún tu hijo o tu hija para los que son padres aquí. ¿Qué pasaría si tuvieras que dejar ese mayor tesoro? Eso que tanto amas. O peor aún, si tuvieras que sacrificarlo por un bien mayor. Por ejemplo, salvar al mundo. ¿Lo harías? ¿Estaríamos dispuestos a dejar o a sacrificar ese tesoro que tanto amamos, que tanto queremos? No, ¿verdad? ¿Qué locos haría eso? Bueno, hay un loco que lo hizo. Hay un hombre que fue puesto a prueba para que entregara lo que más amaba, su único hijo, su amado. Y este hombre era Abraham. Es un anciano que tantos años esperó por un hijo y poder abrazarlo. Y ahora está subiendo un monte para sacrificarlo. ¿Por qué? ¿Qué padre haría semejante cosa? Bueno, un padre que confiaba en la fidelidad de Dios, en el pacto de Dios y en la promesa de Dios. Un padre que sabía que Dios proveería para él. Un padre que estaba mostrando lo que vendría en un futuro. Esto solamente es una sombra de algo infinitamente mayor. Esta es la historia de Génesis capítulo 22. Moisés, al escribir Génesis, narra el origen de la humanidad, del mundo, pero también del pueblo de Dios. Y ahora se centra en esta gran historia, en esta prueba que Dios le pone a Abraham. Es una historia con muchas enseñanzas realmente, muy predicadas en el mundo, pero es una de las más malentendidas de todas. Porque es más que la historia bonita de un padre con su hijo. Es más que una historia de Dios pidiéndole a un padre que sacrifique a su hijo. Es muchísimo más que la simple frase Jehová Jireh o Dios proveerá. ¿Qué vas a proveer Dios? ¿Para qué lo vas a proveer? ¿Realmente lo sabemos? Es mucho más que esto, mi hermano. Es un reflejo mismo del Evangelio.
Lo que dice Moisés es que necesitamos que Dios provea un sacrificio, que Dios provea un sustituto, que Dios provea un cordero. Y por eso he titulado el sermón de hoy, El Cordero Provisto. El Cordero Provisto. Y la idea central de este pasaje es la siguiente. Dios proveyó el Cordero que tanto necesitábamos para nuestra salvación. Dios proveyó el Cordero que tanto necesitábamos para nuestra salvación. Y lo veremos en 2 puntos. ¿Cómo nos rescató Dios? ¿Cómo nos ha salvado Dios? Número 1, Dios exigió un sacrificio. Y en segundo lugar, Dios proveyó el sacrificio. Espero que contemples la provisión expiatoria del Señor para que confíes totalmente en Él. No en ti mismo, sino que confíes totalmente en el Señor. Pero antes de comenzar, necesitamos un poco de contexto, porque esto es una serie. Ya va por el capítulo 22. Y si ves una serie por el capítulo 22 sin que te den un resumen de los otros capítulos anteriores, no vas a entender nada. Así que veamos el resumen en la intro de este capítulo, de este programa, esta serie llamada Génesis. En su primera temporada, esta historia comienza con Abraham, un anciano que Dios llama en el capítulo 12 de Génesis. Y Dios le dice que deje su tierra y que emprenda un viaje a una tierra desconocida donde fluye la leche y la miel. Y le dice, haré de ti una gran nación y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Así Dios lo guió por esta larga travesía, hasta que llegamos al capítulo 15, donde Dios hace un pacto con Abraham. Le promete un hijo, a pesar de que ellos eran dos ancianos, algo impensable. Sarai, su esposa, era estéril. Abraham ya era muy anciano. ¿Cómo van a tener un hijo? Sin embargo, Abraham le creyó a Dios. Dice Romanos, de esperanza contra esperanza. Así Dios le dijo, ahora mira el cielo y cuenta las estrellas si es que puedes contarlas. Así será tu descendencia. Y Abraham creyó en el Señor y su fe le fue contada por justicia. Abraham fue salvado por la fe y solamente por la fe en el Señor y no por sus obras. Así luego Dios hace un pacto con Abraham al partir en dos varios animales y Dios pasó en medio de ellos jurándole, si yo no cumplo mi pacto, si yo no cumplo mi promesa, yo dejo de ser Dios. Abraham, yo te prometo que así será. Yo lo que digo, lo cumplo. ¿Y qué hizo Abraham con este pacto, con esta promesa? Confió en ella, ¿cierto? Pero en el capítulo 16 lo vemos intentando forzar la promesa de Dios. Y él cede a la petición de su esposa para acostarse con su sierva Agar. Y es allí donde nace Ismael, su primogénito. Y es gracias a este suceso que tenemos la guerra por allá en Oriente que tenemos el día de hoy. Aún así, a pesar de su flaqueza, en el capítulo 17 Dios sigue siendo fiel al pacto y le cambia el nombre a Abraham por Abraham. Ya no es Abraham, sino Abraham, que significa padre de muchas naciones. Y también cambia el nombre de Sarai. Ahora se va a llamar Sara, que significa madre de naciones y madre de reyes. Ella va a tener un hijo y le pondrán por nombre Isaac. Y la señal de este pacto fue la circuncisión. Para confirmarlo,
en el capítulo 18, Dios visita el campamento él mismo personalmente y le dice que dentro de un año Sara tendrá un hijo. Y Sara, al escuchar esto, se ríe. Dice, ¿cómo puedo yo tener un hijo? Por eso Isaac significa risa, porque ella se rió. Y en efecto, en el capítulo 20, finalmente nace el hijo tan esperado de la promesa, Isaac. Sara tenía 90 años cuando tuvo a Isaac y Abraham 100 años. Así Dios cumplió su promesa y es el gran final feliz que esperábamos, ¿no? Al no tener dónde quedarse, Abraham tuvo que hacer un pacto con Abimelech para quedarse en la tierra de los filisteos. Así hace su pacto y se establece en la tierra de Berseba. Y listo, fin de la historia. No, aquí se abre otro capítulo en donde Dios prueba a Abraham y anticipa un sacrificio. Vamos al primer punto. Dios exige un sacrificio. Leamos de los versículos del 1 al 10. Dice así: aconteció que después de estas cosas, Dios probó a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: aquí estoy. Y Dios dijo: toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham se levantó muy de mañana, aparejó su asno y tomó con él a 2 de sus criados y a su hijo Isaac. También partió leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Al tercer día alzó Abraham los ojos y vio el lugar de lejos. Entonces Abraham dijo a sus criados: quédense aquí con el asno. Yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a ustedes. Tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y los dos iban juntos. Isaac habló a su padre Abraham: Padre mío. Y él respondió: aquí estoy, hijo mío. Aquí están el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham respondió: Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Y los dos iban juntos. Llegaron al lugar que Dios le había dicho a Abraham y edificó allí el altar. Arregló la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. Entonces Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Abraham es probado por Dios al pedirle un gran sacrificio, un inmenso sacrificio. Aconteció que Dios habló otra vez con Abraham y le puso una prueba. Ahora Dios conocía el corazón de Abraham. ¿Por qué tenía que probarlo? Si él ya lo conoce, si él ya sabe lo que hay en él. Bueno, para mostrarle a él y para mostrarnos a nosotros lo que verdaderamente hay en su corazón, la madurez de su fe. Porque la prueba confirma nuestra fe y perfecciona nuestra fe. Nos decía el pastor en la meditación, en Santiago capítulo 2 dice: ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras y como resultado de las obras le fue perfeccionada. La prueba perfecciona nuestra fe. Las obediencias y las obras perfeccionan nuestra fe. Ya vimos que Abraham fue justificado cuando en el capítulo 15 él le creyó a Dios
y su fe le fue tomada en cuenta como justicia. Ya Abraham fue salvo, la salvación es por la fe. Pero ahora con esta prueba, con este acto, Abraham va a demostrar que una fe genuina, una fe salvífica produce buenas obras. Así se ve una fe verdadera, una fe obediente, una fe que entrega lo que sea por el Señor, una fe perfeccionada. Sabemos que Abraham no era perfecto. En 2 ocasiones entregó a su esposa a reyes por miedo a que lo mataran. En muchas ocasiones también dudó de la promesa del Señor, pero ahora ha sido santificado, ahora su fe está más madura y va a demostrar cuánto ha crecido en el Señor. Por lo tanto, Dios te prueba, mi hermano, mi hermana, para que madures. Él te prueba para que tu fe crezca. ¿O qué pasaría si Dios no te probara? Te quedaras del mismo tamaño. Pero las pruebas sirven para que tú avances en tu santificación. Abraham no sabía el porqué de la prueba. Tú y yo tampoco sabemos el porqué de nuestras pruebas, pero déjame decirte algo, no necesitas saber el porqué. Abraham no necesitó saber el porqué y tú y yo tampoco lo necesitamos. ¿Podrías entregar lo más valioso que tienes a Dios? ¿Serías capaz de sacrificar lo que más amas para Dios? ¿Cómo reaccionas tú ante las pruebas, hermano? ¿Reaccionas con ansiedad, con miedo al futuro, que no sabes qué va a suceder y te preocupas y te estresas? ¿Reaccionas con frustración porque tus planes no se dieron y te enojas con Dios? ¿Te enojas con las circunstancias? Entonces eso demuestra que te falta mucha fe, que tienes mucha falta de confianza en el Señor. Así que Dios prueba a Abraham. ¿Y qué le pide? No le pide cualquier acto, le pide algo impensable, sacrificar a su hijo amado en un monte. Algo impensable. Pero hay un problema mayor. Miren, hay un gran problema aquí. Hay un conflicto en esta historia tremendo. ¿Qué pasa con la promesa de Dios? Vimos que Dios le hizo la promesa a Abraham que sería con Isaac. Isaac es el hijo de la promesa. Con él es en donde se formará el pueblo de Dios. Con Isaac es el pacto del Señor. ¿Qué pasa si Isaac muere? Se pone en duda la fidelidad de Dios, se pone en duda la promesa de Dios y está en juego, está en peligro el pueblo de Dios. Entonces, ¿por qué el Señor le pediría esto a Abraham? Bueno, aún así, a pesar de todo esto, ¿cuál es la respuesta de Abraham? Él no se guindó pico y pala con Dios. Él no dudó de la fidelidad de Dios, sino que la Biblia dice que él obedeció. Él sin discutir, sin quejarse, madrugó esa mañana. Tomó su asno, 2 criados, a su hijo y partió en este viaje. Yo supongo que ese hombre no pegó los ojos en toda la noche. Porque no es nada fácil la prueba que le está por acontecer. Sin embargo, vemos la fe de Abraham, que él estaba seguro de que Dios seguiría cumpliendo su pacto. Él había cumplido sus promesas y él las seguiría cumpliendo. ¿Pero fue fácil? No. No fue nada fácil. Y yo sé que los padres lo saben. El amor de un padre es el amor más intenso, es el amor que más se muestra en los evangelios. Y sacrificar a tu propio hijo es algo impensable. Algo peor, hermano. ¿Sabes qué significa holocausto? ¿Sabes qué significa
ofrecerle holocausto al Señor. En aquella época era el sacrificio más completo. Tomabas al cordero, lo ponías sobre un altar con leña, degollabas al cordero, esperabas que se desangrara, colocabas la sangre en un perol, rociabas la sangre en el altar y ya finalmente cuando el cordero moría, lo quemabas hasta que no quedara nada, completamente consumidos en el altar para el Señor. Esto se hacía en adoración al Señor, en gratitud, pero también para que Él perdonara los pecados de la persona. Ahora Dios le dice a Abraham, ofréceme a tu hijo como holocausto. O sea, todo eso que describí, que no lo voy a volver a decir, Abraham se lo tenía que hacer a Isaac. Los dioses paganos de Ur, de donde venía Abraham, solían pedir sacrificios de niños para apaciguar su ira. Era algo común para Abraham. Sin embargo, no debió ser fácil, nada fácil. Y Dios nos dice más adelante que no recibe estos sacrificios humanos ni de niños. Él los aborrece. Pero entonces, ¿por qué le pidió esto a Abraham? ¿Por qué le pidió a su amado y preciado hijo? Porque Dios debe ser tu prioridad, hermano. Dios debe ser tu Dios. ¿Cuánto tiempo le dedicas al Señor? ¿Sacas tiempo en tu día para tu tiempo devocional? ¿O dices, no, es que hoy no tuve tiempo de orar, de leer la Biblia? Pero seguramente si tuviste tiempo para estar en el celular, en las redes sociales o para ver tu serie favorita. Para eso sí hay tiempo. Vivimos en una cultura materialista, egoísta, idólatra. Eso que es lo más importante para ti, eso que no estás dispuesto a sacrificar, ese es tu Dios. Estamos tan aferrados a nuestros dioses que somos incapaces de renunciar a ellos. Incluso somos tan descarados que para excusar nuestros planes, nuestros dioses, decimos, no, Dios me dijo que yo hiciera esto, yo lo estoy haciendo para Él. Puras excusas, hermano. Por eso Cristo dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Si amas más a tu hijo, si amas más a tu padre, si amas más cualquier cosa que a Cristo, no puedes ser su discípulo. ¿Cuál es tu Dios, hermano? ¿Para quién vives? ¿Vives para tus sueños egoístas? ¿Vives para ti mismo? ¿Vives para tus familiares? ¿Cuál es tu excusa para no dar y sacrificar a tu Isaac? ¿Cuál es tu Isaac? ¿Estarías dispuesto a hacer lo mismo que Abraham? ¿Entregarle tu Isaac al Señor para que Dios sea el primero en tu vida? ¿Para que Dios sea tu Dios? Recuerda que nada es tuyo. Todo le pertenece al Señor. Y todo don bueno viene de lo alto, dice su palabra. Así que mata tu ídolo. Sacrifica tu ídolo en el altar. Sacrifica tu yo cada día y entrégate por completo al Señor, como dice Romanos 12. Entrega todo por Él. Ama al Señor más que a todo. Ama al Señor por encima de todo, incluso más que a tu hijo, Padre. Tus hijos son de Él. Tus hijos no te pertenecen. Escúchame bien, padre y madre, tus hijos no te pertenecen. Suéltalos.
Tus hijos están en las manos del Señor, no en tus manos. Él es quien los va a cuidar, no tú. ¿Por qué Abraham obedeció al Señor? Porque él amaba más a Dios que a su propio hijo. Porque Dios era su Dios. Y porque Abraham confiaba en el Dios del pacto, en el Dios de la promesa. Abraham emprende este viaje de 3 días, que seguro pensó muchísimo lo que iba a hacer. Y la Biblia dice que alzó sus ojos y vio ese monte, ese lugar de sufrimiento, ese lugar de dificultad, ese lugar indeseado al que seguramente no quería llegar, donde su hijo iba a morir. Y sin embargo le dice a su siervo algo inesperado. Yo y mi hijo, yo primero, porque yo soy el padre, yo soy la cabeza, vamos a adorar y luego regresaremos aquí los dos. ¿Cómo así? O sea, vas a sacrificar a tu hijo. Sin embargo, dice, vamos a adorar y vamos a regresar otra vez los dos. Abraham, ¿tú no oíste que tu hijo iba a morir? No. Abraham está confiando en el carácter de Dios. Él dice, Dios debe tener un plan. Él va a cumplir su promesa sea como sea. Y Hebreos 11 nos da un spoiler aquí, miren. Dice, él consideró que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde también, en sentido figurado, lo volvió a recibir. Abraham dijo, bueno, hay 2 opciones aquí. O Dios resucita a Isaac y yo regreso con él y se cumple la promesa. O Dios va a proveer de un cordero para que Isaac no tenga que morir. Una de las 2, pero Isaac vuelve conmigo, porque Dios sé que va a cumplir la promesa que me hizo. Esto es una fe real, hermano. Esto es una fe salvífica. ¿Confías tú así en el Señor? ¿Confías así tú en sus promesas de salvación? ¿O sigues intentando contribuir con ciertas cosas, con ciertos actos, porque desconfías del Señor? ¿Confías que el Señor está contigo? ¿Realmente ves que Cristo es valioso completamente? ¿O dudas del Señor? Ahora ellos comienzan a subir, lento a lento, paso a paso. Isaac carga la leña en sus hombros, esperando el difícil momento. Y Isaac hace la pregunta más incómoda que le podían hacer a Abraham en ese momento. Una pregunta obvia. Papá, llevamos la leña, llevamos el fuego, pero creo que se te olvidó algo. ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham, me imagino que lo vería, tragaría grueso y le diría, hijo, tú eres el sacrificio. No, eso no es lo que le dice. Tampoco le dice, no sé, hijo, no les evita el dolor tampoco. ¿Cuál es la respuesta de Abraham? Que es crucial. Hijo, Dios proveerá el cordero. Dios verá por nosotros. Agar llamó al Señor el Dios que me ve. Es esta misma palabra, el Dios que ve por mí, el Dios que vas a proveer, que me vas a cuidar, el Dios que me ve. Dios proveerá. Y noten que dice Dios proveerá para sí, porque es Dios quien está exigiendo este sacrificio, es Dios quien está demandando el sacrificio. Es necesario que alguien muera por el pecado.
¿Entiendes la necesidad del sustituto para Isaac? Miren, Isaac es hijo de Adán. Todos los hijos de Adán merecemos morir porque somos pecadores. Isaac no es la víctima en esta historia. Él merece morir en ese altar, al igual que tú y que yo. Necesita un sustituto, necesita de un cordero que muera en su lugar. Y Abraham anhela este cordero. Él dice, Señor, por favor, provee un holocausto, provee un sacrificio para mi hijo. Isaac no era un niñito como nos lo pintan en las películas. Ya era un jovencito, a lo mejor de más de 15 años de edad. Abraham no iba a poder someter a este muchacho. Abraham era muy viejo. Isaac está yendo voluntariamente, sin oposición, a adorar al Señor, ofreciéndose a sí mismo como sacrificio a Dios. Wow. Isaac entiende que merece. Isaac quiere adorar y honrar al Señor, incluso si eso le cuesta su propia vida. Finalmente llega el momento que Abraham no quería. Llegamos al clímax de la historia. Ellos llegan al lugar del sacrificio. Abraham tiene que amarrar a su propio hijo y acostarlo en ese altar. Tal vez lo abordaron los pensamientos. ¿Qué pasaría por su cabeza? No lo sé. Dios, ¿cuál es el propósito que tienes con esto? Señor, Isaac sufrirá mucho. Tardará mucho en morir mi hijo. No me odiará mi hijo por lo que le estoy haciendo. ¿Y si al final no resucita? ¿Y si vuelvo a casa sin mi muchacho? ¿Qué le voy a decir a Sara? Subí al monte y maté a nuestro hijo. Pero él continúa. Él acuesta a su hijo, toma el cuchillo y lo pone en la garganta de Isaac para matarlo. La Biblia dice que él extendió su mano y que este fue el acto de adoración que él le ofreció al Señor. Hermano, así se ve la adoración. Esta es la verdadera adoración que dice Romanos 12. Ser un sacrificio vivo. Que mi confianza absoluta está solamente en el Señor. No es que yo cante, no es la música, no es el emocionalismo, no. Es que yo le ofrezco al Señor todo porque Él lo merece todo. Entonces súbitamente llega una gran sorpresa. Una respuesta repentina de Dios para Abraham. Y vamos al segundo punto. Dios proveyó el sacrificio. Leamos de los versículos 11 al 24. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, aquí estoy. Y el ángel dijo, no extiendas tu mano contra el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo. Entonces Abraham alzó los ojos y miró y vio un carnero detrás de él, trabado por los cuernos en un matorral. Abraham fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y Abraham llamó a aquel lugar con el nombre del Señor proveerá, como se dice hasta hoy, en el monte del Señor se proveerá. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo,
Por mí mismo he jurado, declara el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. Entonces Abraham volvió a sus criados y se levantaron y fueron juntos a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. Después de estas cosas, le dieron la noticia a Abraham diciendo: Milca también le ha dado hijos a tu hermano Nacor. Uz tu primogénito, Buz su hermano, y Kemuel padre de Aram, Kesed, Aso, Pildas, Gidelaf y Betuel. Y Betuel fue el padre de Rebeca. Estos 8 hijos dio a luz Milca a Nacor, hermano de Abraham. También su concubina de nombre Reuma dio a luz a Teba, a Caam, a Taas y a Maca. Hermanos, el cordero fue provisto. Aquí está un sustituto para Isaac. Cuando Abraham va a matarlo, finalmente el Señor interviene y lo llama desde el cielo. Desde el versículo 2, Dios se cayó y no le dijo nada a Abraham, guardó silencio, pero ahora lo detiene y le dice: Abraham, Abraham, 2 veces, símbolo de confianza. Abraham responde: aquí estoy, dime. Y le dice: no toques a Isaac, no extiendas tu mano sobre él, no le hagas ningún daño, déjalo quieto. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué? Porque sé que me temes, porque sé que me tienes respeto, porque sé que me amas, porque sé que yo soy tu Dios. ¿Y cómo el Señor sabe esto? Porque no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. Dios salvó a Isaac. Dios fue quien resolvió el problema, no Abraham. Dios fue quien proveyó. Hermano, el héroe de la historia no es Abraham, no es Isaac, es Dios. El héroe de la historia siempre es Dios, no es el hombre. Tú no eres el héroe de tu historia, es el Señor. Pero no es suficiente. No es suficiente con que Dios diga: ya sé que me temes, baja a Isaac, ahora váyanse. No, es necesario el sacrificio. Y por eso Dios lo provee. Alguien debe morir en lugar de Isaac. Tu obediencia no es suficiente. Tu obediencia no te salvará, sino aquel sacrificio que Dios proveerá. Por eso ahora dice que Abraham alzó los ojos y vio la solución. Antes vio el problema, el monte. Ahora ve la solución que Dios proveyó. Y ve que Dios proveyó este cordero para el holocausto. En este caso no es un cordero, es un carnero que se quedó atrapado con sus cuernos en un matorral. Pero, ¿qué pasa con el cordero para el holocausto? Abraham no dijo que sería un cordero quien sería provisto. Este carnero muere en lugar de Isaac. Abraham lo degolla y lo quema delante del Señor. Y por eso el monte se llamó Jehová Jireh, Dios proveerá. ¿Por qué se llama Dios proveerá? Si se supone que Dios ya proveyó, ya dio el sacrificio. ¿Por qué hablas en futuro? Dios proveerá. ¿Entiendes lo que esto significa? Miren, nunca jamás vuelvas a pensar que el nombre de Dios, Jehová Jireh, significa que Dios te va a proveer un carro, una casa o te va a hacer rico.
Jamás y nunca se te pase por la cabeza eso. Porque es una herejía, es una blasfemia. Lo que necesitamos es un pago por nuestra rebelión. Lo que necesitamos es un pago por nuestro pecado. Necesitamos al Santo Cordero de Dios. Esto es Jehová Jireh. Jehová proveerá. En ese monte, en esa cordillera que se llama Moriah, iba a estar Sión, la ciudad de Jerusalén, y justo allí se iba a construir el templo del Señor. Moisés, sin saberlo, está hablando del sistema de sacrificios que se proveería para el perdón de los pecados del pueblo. Pero ya veremos que ni siquiera esos sacrificios fueron suficientes para cubrir con nuestros pecados. Después del sacrificio, ahora Dios hace el pacto con Abraham. Pero como ya lo hizo, lo reafirma su pacto y su promesa. Y dice que lo llamó por segunda vez y que juró por sí mismo, porque no hay nadie por encima de Dios. Así que tuvo que jurar por sí mismo que todas las naciones serían bendecidas en la simiente de Abraham. Ahora, ¿cuál es la causa de esta promesa? Dice que la obediencia de Abraham. Es decir, Abraham está siendo el mediador, el representante de este pacto. Él es el que intercede entre el pueblo de Dios y Dios mismo. Más adelante será Jacob o Israel y luego Moisés. Pero todo esto apuntaba a un mediador todavía mayor. Hermanos, no importa lo difícil que sea la prueba que el Señor te tenga puestas en tu vida ahora. Dios cumple su propósito. Dios va a cumplir su promesa y tu fe será confirmada. Ten ánimo, vale la pena. Porque Abraham volvió a casa, habitó en Berseba, bendecido por el Señor y junto a su hijo, junto a su muchacho. Y el texto culmina con una genealogía que Abraham recibió una gran noticia. Su hermano tuvo también descendientes y termina con su hija Rebeca. Rebeca es la futura esposa de Isaac, por lo tanto, Dios cumplió su promesa. Isaac tendrá a Israel, que será el patriarca de toda la nación, y finalmente serán como las arenas del mar y como las estrellas del cielo. Dios cumplió su promesa. ¡Wow! Listo, final feliz, el final perfecto, ¿no? Abraham con su hijo, qué bonito. No, esto no es el final. Realmente no hay final feliz en esta historia. Como dijo alguien, este es el primer acto en el teatro del Señor. Ahora el telón se cierra, pero aún falta el segundo acto. El telón vuelve a abrirse exactamente con la misma historia. Pero ahora estamos en el Nuevo Testamento, donde vemos al hijo de Isaac, a la simiente de Abraham. Esta es la verdadera historia que apuntaba esta parábola viviente. Vemos un padre sacrificando por amor a su único hijo como sustituto por el pueblo de Dios. Y no lo digo yo, miren, Pablo en Gálatas 3 dice que las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice y a las descendencias o simientes como refiriéndose a muchas, sino más bien a una, y a tu simiente, es decir, Cristo. Pablo, y no yo, está diciendo que la simiente de Abraham es Jesucristo, es nuestro Señor. Por lo tanto, en esta historia, Abraham representa a Dios Padre.
Y Jesús es aquel que Juan dice, ahí está el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dios proveerá un cordero. Así fue. En nuestro caso, ahora sí podemos decir, Dios proveyó un cordero. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, su único Hijo, a quien amaba, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Todavía tienes dudas? En Romanos capítulo 8, versículo 32, dice, el que no negó, el que no escatimó, el que no rehusó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no ha de darnos junto con Él todas las cosas? Es la misma palabra que Dios le dice a Abraham, no me rehusaste, no escatimaste ni a tu Hijo, tu único Hijo. Hermano, para que Isaac y nosotros pudiéramos vivir, alguien tuvo que morir. Alguien tuvo que subir la colina frente a Jerusalén, en este monte Moriah, que más tarde se llamaría el Gólgota, el monte Calvario. Cristo se encarnó, nació como Isaac sobrenaturalmente de una virgen, y siendo el único obediente al llamado de Dios, el único temeroso del Señor, fue de bendición a todas las naciones de la tierra por su obediencia. Él es el mediador último y definitivo del pacto de Dios, del nuevo pacto, del Nuevo Testamento. Pero para esto, Él tuvo que llevar la madera en su espalda como Isaac y subir este duro monte. Y como dice R.C. Sproul, Dios tomó a su Hijo, su único Hijo, el Hijo a quien Él amaba, y lo llevó a aquel mismo monte y lo ató en un altar vertical de sacrificio. Pero esta vez, damas y caballeros, nadie gritó, ¡alto! Dios lleva el cuchillo al corazón de su Hijo unigénito, cumpliendo en sangre, en tiempo y en espacio la promesa que fue dramatizada y simbolizada por la prueba de la promesa de Dios a Abraham. Hermano, nadie salvó a Cristo. Nadie detuvo la mano del Padre. Como dice el pastor Plinio Orozco, para Cristo no hubo sustituto. Él era el sustituto. Para Cristo no hubo sacrificio. Él era el sacrificio. Cristo fue abandonado por su Padre y sacrificado bajo el peso del fuego de la ira de Dios, y fue consumido en lugar del pecador. Pero descuida. Fue devuelto a su Padre. Y no simbólicamente como Isaac, sino que Él resucitó de entre los muertos. Y ahora gozaremos de la tierra prometida, del cielo por siempre, gracias a Jesucristo. Hermano, alza tus ojos y mira la salvación que Dios te ha provisto. Mira hacia arriba y ve la expiación que Dios ha hecho por ti. Cristo, confía totalmente en Él y no en ti. Él ha provisto un cordero. Nosotros que merecíamos el infierno, que merecíamos recibir el cuchillo de la ira de Dios en nuestro pecho, nosotros que estábamos acostados en el altar, ahora somos liberados gracias a nuestro sustituto.